Habíamos quedado pendiente, habíamos hablado de los pueblos originarios el miércoles pasado, algo muy importante, mucha gente me dijo de esto, a veces del desconocimiento que tenemos de lo que fue nuestra historia, ¿no? Y continuando con esto, hablamos hoy de Argentina en el diván, ¿no? Estamos todos en el diván. Dos temas quiero preguntarte hoy, Sí. de este precisamente, y después estoy viendo lamentablemente muchas cosas horribles, terribles en la adolescencia. Con ejemplos lamentables de pérdidas de vida, de flagelos, autoflagelos, hasta suicidios. ¿Y qué pasa con la adolescencia, no? Bueno, son dos temas claves, ¿no? Sí, el tema de la adolescencia, propiamente dicha, es todo un tema amplio, un tema importante. Te decía fuera de micrófono que da para una charla aparte porque hay muchísimo material nuevo sobre adolescencia. Yo he estado haciendo unas investigaciones bibliográficas de algunos autores nuevos que trabajan algunos temas nuevos. Los autores son viejos, pero trabajan temas nuevos vinculados con las adolescencias contemporáneas, ¿no? Y el otro punto que a veces se asocia con la adolescencia, a veces también se asocia con la vida adulta, que es el tema del suicidio, la depresión, la melancolía, como patología grave que está presente en la Argentina y de una manera muy importante, ¿no? Inclusive en épocas de pandemia y donde desaparecieron las estadísticas mundiales de todas las patologías, la depresión sigue siendo un flagelo mundial muy importante. No es pandemia, pero bueno, por alguna razón que no sé, pero en realidad la depresión es una manifestación psíquica muy común, muy presente, que cuando tiene los ribetes psicóticos como los que vos mencionabas recién, se vincula muchas veces con el instinto de destrucción, el instinto de muerte y con la consecución del acto suicida que, bueno, que lleva... ¿Tiene alguna injerencia? Porque esto no solo ocurre en los países pobres, en los países ricos también sufren. Aquellos donde se vive bien también, ¿no? Ocurre esto. El lugar, la región, porque una vez hablamos de la región donde, no sé si estará bien dicho esto, donde hay mucha llanura, es más proclive esto, ¿no? Donde no hay desniveles. No sé si Mirá, lo relacionás o no con sí, esto, ¿no? a mí me gusta mucho el estudio no solamente clínico y nosográfico de las patologías, sino también el estudio antropológico de las patologías, ¿no? Hacer un estudio dinámico de la estructura social, los factores culturales, las cuestiones del contexto, que en la actualidad tienen mucha relación con las patologías, las cuestiones del contexto, las cuestiones de la vida social, antropológicas, las cuestiones del hombre. Y todos los países tienen componentes iatrogénicos en su sociedad para producir la caída del yo, ¿no? El yo es la instancia psíquica que regula el psiquismo, que nos permite utilizar los recursos de la percepción, los recursos de la conciencia, los mecanismos defensivos, el funcionamiento integral de la personalidad. Cuando ese yo se ve ensombrecido por un estado depresivo, es como si fuera una gran inundación, ¿no? Y queda sin funciones, queda sin recursos y queda con, digamos, al servicio del instinto de autodestrucción, que es un instinto que está presente en el ser humano, que ante el ensombrecimiento del yo sano y con todos sus recursos aparece como único recurso el acto suicida, ¿no? Entonces, habría que hacer un estudio, digamos, continente por continente o algo por el estilo, como para saber determinar. Pero yo te decía, en la Pampa húmeda, nuestra región, ha habido una
los factores de producción han hecho que, por ejemplo, en las zonas rurales haya mucha soledad, ¿no? Hay mucha tapera. La gente que vive en el campo trabajando vive en un estado de soledad muy grande. Hay muchos puestos de campo o estancias donde hay gente sola viviendo. Antes estaban las colonias, Sí. bueno, yo me recuerdo la Lola, estaba la sodería, la carnicería, el boliche famoso de Ceruti, la escuela, el barrio San Lorenzo. Era una comunidad de 100 personas en una colonia donde hoy hay 2 personas. Entonces vivir ahí no es tan fácil, y si tenés alguna condición o precondición depresiva, el contexto no ayuda. Hay mucha incidencia en el área rural por suicidios, pero bueno, es un tema ¿Tienen muy que amplio. ver las redes sociales? ¿Pueden influir en esto o no? En el La acto, rapidez con que se genera la noticia o... no, porque esto no tiene un elemento de contagio como un problema de salud general. Y aparte el momento del acto suicida es un momento íntimo, único, íntimo, donde no se dan resquicios, donde no hay factores que uno pueda observar en la conducta que a un observador común le puedan dar indicio de que la persona va a tomar un acto de suicida en el término de 1 o 2 horas después. No es fácil. No es fácil. Entonces, hay que a ver, yo me he dado cuenta en algunas veces en algunos procesos de tratamiento en consultorio, y lo que he hecho es de haberlo demorado al paciente en mi clínica o en mi consultorio, buscando algún recurso de ayuda con alguna enfermera, donde bueno, lo dejamos un rato, lo hacemos acompañar, por ahí llamamos a un familiar, hacemos una entrevista extra para cubrir la situación, y a veces vos prevenís una situación, pero bueno, son los casos muy minoritarios. Claro. Nosotros tenemos una población muy pequeña. En consultorio no. Esto sería ideal que lo hagan los hospitales públicos en un trabajo que bueno, en Argentina no existe, que es el trabajo preventivo, ¿no? Me preguntan si esto se puede producir como un efecto dominó, si es no de contagio, pero sí, si hay un caso puede haber varios. Sí, hay un factor psíquico que es que más que un efecto dominó yo lo llamaría una mimesis, estas cuestiones miméticas, ¿no? De identificarse con las falencias o la dificultad del otro en un momento adecuado y que pueda aparecer asociado a eso algún suicidio más. A ver, había algún otro depresivo por ahí grave que está mal y vio la noticia y no es que se contagió o a partir de esa noticia se suicida. Tenía todo el componente, tenía toda la situación, por ahí podía darse en algunos días más o en algunos meses más, y de repente aparece como un emergente del contexto que ayuda a que de repente la decisión pueda adelantarse. Son sujetos de muerte. ¿Y por qué en adolescentes está ocurriendo esto? Y bueno, No en una persona mayor que ya vivió, que a lo mejor está sufriendo. ¿Por qué ahí en la adolescencia? mira, vos hablas del suicidio en la adolescencia y en realidad en la adolescencia están pasando muchísimas cosas, ¿no? Primero, los que llegan a una instancia adulta y con este tipo de patologías, bueno, han tenido el recurso de vivir más tiempo tolerando, adecuando, adaptando, acomodando, si se quiere, de alguna manera la patología. La adolescencia es una etapa proclive porque es una etapa de muchas decisiones, de muchas divisiones, de muchos cambios, de muchos duelos, de muchas pérdidas. Vos pensás que el adolescente tiene que hacer el duelo del cuerpo del niño, tiene que hacer el duelo de los padres de la infancia, tiene que hacer el duelo vinculado a el abandono de la identidad latente y pasar al juego de las identidades sexuales y la identidad propiamente dicha. Tiene que hacer el juego de la identidad vocacional. Tiene que insertarse como término a los 18 años en la juventud con la decisión vocacional. Entonces, es una etapa muy movida, muy conflictuada, conflictuada en términos normales, pero cuando hay una patología preexistente,
puede ser muy problemática. Y estamos con adolescencias muy complicadas porque estamos con la familia complicada. El otro día hacíamos alguna intervención. Hoy tenemos infancias adolescentes, niños de edad infantil, con sintomatología, con acciones, con actos, con sentimientos, con sensaciones, con actuaciones que son adolescentes. Hoy tenemos alcoholismo a partir de los 10 años, tenemos drogadicción. ¿De los 10 años? Sí, sí, sí. Hay situaciones de promiscuidad, situaciones de calle, hay mucho, hay una... Silvia Bleichmer decía, no tenemos a ciencia cierta las condiciones sobre las cuales en Argentina se está construyendo subjetividad. Obviamente no se refiere a los 5 barrios importantes de Buenos Aires, ¿no? Se refiere al ámbito de la vida cotidiana en los medios urbanos, sí, que son conflictivos. Entonces tenemos la familia, como dice Dudinescu, la psicoanalista francesa, tenemos la familia en desorden, ¿no? o la familia en crisis. Entonces tenemos niños con esas características adolescentes, tenemos adolescentes niños, tenemos muchísimas juventudes adolescentes y tenemos muchas juventudes adultas que son también adolescentes. Es decir, toda esta etapa crítica que va de los 6 años hasta, yo te diría, 30, hasta los 30. Sí, está conflictuada, tiene conflictos nuevos, productos de la forma en que se han significado las constituciones psíquicas, la forma en que se vive en el contexto, donde, bueno, hay síntomas característicos de cada una de esas etapas que son distintivos de la actualidad, que esto antes no se veía. Dijimos adolescencias, o por ejemplo, hay muchos, dijimos infancia y adolescentes, hay muchos embarazos en la infancia, y todo lo que tiene que ver con el paso al acto. Yo te había traído acá como un resumen. Cuando hablábamos de Argentina, yo decía que la Argentina es una especie de paciente borderline, ¿no? Y ahí vas a encontrar buena parte de las características borderline, vas a encontrar buena parte de las características que tienen los jóvenes en la actualidad, por donde transita la juventud en la actualidad, que puede ser como rasgo o puede ser como estructura, pero transitan... Yo voy a decir algo que lo tengo que decir, porque yo tengo que tomar compromiso. Yo soy un agente social y no me puedo callar. Yo sé que es polémico, pero vos sabés que a mí me gusta la polémica. Sí. Hace 2 fines de semana que vengo juntándome con amigos, matrimonios amigos, y en reuniones hermosas donde hemos pasado más allá de las 5 o 6 de la mañana, ¿no? Charlando, escuchando música, cantando, un par de matrimonios. Coincide el salir de en este caso un fin de semana de mi casa, otro fin de semana de una casa de un amigo. Inclusive en una de las reuniones estaba una familia acá de Canals, de Ledesma. Salir a la calle al mismo tiempo que salen los chicos del boliche. Nos quedamos azorados de la peligrosidad con la que salen, del grado de acting irracional con el que salen, un 50-60% de alcoholismo. A ver, de pararte en la vereda, dejarlos pasar y que pase. Yo vivo en el centro, en Canal, ¿vos sabés dónde vivo? Sí. Inclusive teníamos los autos afuera, hasta el temor de un acting, tirar una piedra o querer abrirlo. Estamos en un momento donde la compulsión a repetición es lo que prevalece. ¿Qué significa la compulsión a repetición? Es la caída del discurso, la caída del lenguaje, la caída del diálogo, la caída de las funciones psíquicas más simbólicas y el paso al acto. La compulsión a repetición es la repetición de actos irracionales productos de un mal manejo psíquico, ¿no? Entonces vos tenés semana por semana una juventud que no entiende otra manera de divertirse que no sea a través del acting adictivo, ¿no? No estoy hablando de drogas, también habrá, pero me refiero a alcoholismo, y con todo lo que conlleva, ¿no? Situaciones
digamos, vinculadas el acting no solamente tiene que ver con actitudes o actividad, digamos, funcionamientos irracionales vinculados con actos concretos como una cuestión agresiva, sino también, por ejemplo, todo lo que es la adolescencia, preadolescencia, adolescencia y juventud, todo lo que está vinculado a la vida sexual, ¿no? Hay una prevalencia, en el borderline hay una prevalencia de la vida erótica por sobre la vida sensual, o sobre la vida amorosa. Los chicos están con chicos, con chicas, y que no conocen sus nombres, no conocen su edad, no se acuerdan quiénes eran. Hay casos de jóvenes de 16, 17 años, situaciones que he escuchado en mi consultorio, donde juegan fin de semana por fin de semana a coleccionar quién tiene más encuentros sexuales aislados. Los famosos dichos de los jóvenes hoy, nos estamos viendo, ¿no? Entonces todo esto es preocupante porque nosotros necesitamos que el adolescente tenga una conformación de la identidad y está en un... Es como si vos dijeras que necesitas entrar a un receptáculo donde el agua esté calma y vaya transitando para poder entender todo lo que está alrededor de qué se trata, y los chicos entran en una especie de vértigo civilizatorio. La cuestión de su civilización en la adolescencia está enmarcada en un vértigo, es decir, donde todo pasa con rapidez, todo pasa con locura, hay una sobreexcitación. Y al ser un vértigo civilizatorio no hay tiempo transitivo para poder entender las cosas que pasan. Entonces están pasándose la adolescencia por arriba. Están pasando de la infancia a la juventud, por la adolescencia, casi en un movimiento de vértigo, donde todo el mundo va apurado y no sabe a dónde. Y al ir apurado no saber a dónde, en el trayecto no se aprende. Y si no se aprende, tenemos a los 17, 18, 19, 20 años... psiquismos con pensamientos concretos. Hoy tenemos chicos con 17, 18, 19 años con graves crisis, terribles crisis vocacionales. No saben diferenciar 3 áreas de estudio, de 15 que hay. Es terrible, ¿no? ¿Y el diagnóstico, la solución, hay, no hay, o esto va en progreso lo que está ocurriendo? Mira, en la pandemia de COVID, yo lo dije y alguna gente se enojó, y lo voy a decir para que se vuelvan a enojar, porque a veces el enojo hace que la gente recuerde. Argentina no tiene actividad preventiva. Yo tengo contacto directo y relación directa, y es más, lo hemos traído a Arias una vez a trabajar con nosotros, con el doctor Sebastián Bertuccelli, un epidemiólogo de la OMS, pero de la gente de la OMS seria, porque la OMS está dividida en serios y negociantes. Serios y comerciantes. Bueno, ya la OMS no goza de salud y de credibilidad, ¿no? Sebastián dice, no hay planificación preventiva en Argentina. Cuando toma el COVID a nosotros, lo grave no era el COVID, lo grave era que Argentina no tenía recursos preventivos. La prevención es una estrategia en salud, no es poner la curita que se lastimó el brazo. Es una estrategia social. No tenemos políticas sociales. Entonces, obviamente, que no tenemos sistema de prevención. Vos me vas a decir, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que hacer diagnósticos precoces, hay que hacer diagnósticos estructurales, hay que trabajar con equipos interdisciplinarios en las escuelas, hacer diagnóstico al inicio del secundario, hacer diagnóstico al inicio del primario, diagnósticos estructurales, diagnóstico de funcionamiento. Y si vos me decís que la familia también está desordenada, que no sabe qué hacer... Lo que pasa es que es la forma que vos tenés con el colegio de llegar a la familia. Entonces es una forma bastante ideal de poder llegar, que a veces no llegás de otra forma. Porque vos en la escuela, al tener el aula, yo me siento en el aula con la maestra en una clase, observar la clase, y puedo ver un montón de sintomatología, ¿sí? Y puedo trabajar in situ en el aula ayudando al docente, o puedo profundizar después y con algún pedido, con el llamado a la familia, en situaciones que hay que ir siguiendo, pero se hace prevención, se trabaja en el campo, se sale de los consultorios cómodos, con aire acondicionado, con lindas cortinas y lindo espacio, y se va al campo donde las cosas están sucediendo. Pero en Argentina no existe la prevención. Entonces tenemos un grave problema, porque obviamente estas cosas se siguen desarrollando sin que nadie... A ver, obviamente digamos, detrás de esto también hay
componentes psicosociales que están desarrollados de tal manera que la prevención no sea posible, ¿no? Porque esta es la realidad. Mira, te voy a dar un dato con el cual te vas a caer de espalda y la audiencia también. Nadie duda que, por ejemplo, las pastillas que son estimulantes para la potencia sexual, Viagra y algunas drogas más, la toma gente adulta que ha podido extender su vida sexual de manera sana por el hecho de poder tener esa potencialidad que se descubrió con medicamentos que se estaban investigando por la irrigación cardíaca. Sí. Digamos, de alguna manera es importante porque la salud sexual a lo largo de toda la vida es importante para la buena disposición psíquica del sujeto. Ahora, es alto el porcentaje de jóvenes entre 18 y 25 años que consumen Viagra. Altísimo. Sí. No me animo a decir que es más alta que la de los adultos, pero en proporción es casi más alta. ¿Y cuál es la razón? De que la combinación de alcohol con sexo trae aparejado muchas veces impotencia, disfunción, ¿sí? Digamos, y como la sexualidad no está planteada como una vida sensual de una relación con una mujer que tiene nombre y apellido, o un hombre que tiene nombre y apellido, sino que está planteada como un acto. Yo salgo esta noche, voy a estar con aquella, no sé quién es, pero voy a estar con aquella, me voy, bueno, como es un acto, en ese acto no se puede fracasar. Entonces, al alcohol, que inhibe la potencia sexual, se lo acompaña, bueno, jóvenes, ¿no? Los jóvenes, nuestros jóvenes, ¿no? Que a veces se ríen de un mayor, sí. Están consumiendo, porque el tema es no fallar. A ver, otro componente interesante de la cotidianidad argentina, y principalmente argentina, ¿no? Estamos, tanto en las escuelas, en la vida cotidiana, en la vida de familia, en la vida social, en esto que hablábamos de la sexualidad, estamos ejerciendo un desarrollo de la vida psíquica, es decir, una conformación de la subjetividad sobre la base de evitar la angustia. La angustia es constitutiva del sujeto. Por angustia se aprende. Por angustia uno retrocede, busca soluciones, resuelve conflictos. La angustia es necesaria. Freud hablaba de la angustia motor, ¿no? La angustia como un motor, la angustia como un elemento que me dice, ojo, para acá, fíjate esto. Un paciente cuando va al psicólogo va con su angustia, ¿sí? Es decir, me pasó esto, no sé cómo manejarlo, a ver, lo consulto. Bueno, hoy se vive en la vida cotidiana, en este vértigo civilizatorio, con un montón de componentes que están, de alguna manera, que transitan en la vida cotidiana para evitar la angustia. Entonces, yo no puedo evitar la angustia de que me vaya mal con una chica. ¿Sí? Entonces ahí aparece. Entonces, detrás de eso hay todo. Detrás del fin de semana hay un negocio de químico que es extraordinario. Es extraordinario, ¿no? El tema de pandemia, digamos, la desesperación por salir, no era la desesperación porque vamos a bailar, vamos a divertirnos, no, hay detrás de eso también una necesidad económica que está detrás. Bueno, por ahí te vas a sacar la cuenta, yo lo hice una vez en un boliche, con los chicos, hicimos un estudio, pusimos 2 pibes en una barra y se sentaron y con un cuenta ganado contaban la cantidad de chicos que llegaban a la barra y qué pedían y sacábamos un porcentaje de alcohol en la noche. Te caes de espalda, podés tumbar digamos, de culo para atrás a 4 toros con lo que toman. Pero bueno, a ver, en 10, 15 o 20 años serán nuestros políticos, serán nuestros médicos, serán nuestros abogados. No tenemos futuro, Carlos. Estamos complicados. Argentina en el diván, ¿no? Yo te decía, fíjate algunas características de la personalidad borderline. Me voy a tener que poner los anteojos porque... La compulsión a la repetición. Esto de repetir actos compulsivos, irracionales, sin saber para qué o por qué. Variadas formas de producción del dolor. Hay una especie de... Bueno, Lacan diferenció del placer del goce, ¿no? Él decía, hay cosas que se hacen por placer y otras cosas que se hacen por goce.
El goce está vinculado con el sufrimiento. Bueno, los jóvenes hacen un montón de cosas que parecen placenteras, pero que en realidad son de goce. El fondo o el trasfondo de las conductas, el final de la conducta, termina en goce, termina en sufrimiento. ¿Sí? La fragilidad yoica, la fragilidad de la personalidad. Cualquier umbral vivencial que sea sobrepasado, aparece el desmembramiento o la fragilidad yoica. Se cae el yo, ¿no? Un acto puede ser el suicidio, por ejemplo. Se cae el yo. Todo esto que nos permite a nosotros vivir en la vida cotidiana con los controles habituales, se cae, se resquebraja, se fragiliza. La proclividad a la desorganización, es decir, un sujeto borderline es un sujeto que tiene mucha facilidad para desorganizarse, desarticularse y perder los controles habituales de su vida yoica. El déficit en los sistemas anticipatorios. La conducta anticipatoria es una conducta típica de una persona sana. Cuando vos tenés recursos psicológicos podés anticiparte a las situaciones que vas viviendo. En el borderline se pierde. No hay capacidad anticipatoria, por eso aparece el acto. No hay ese tiempo transitivo entre lo que está pasando, el pensamiento de la acción, pensar el conflicto, demorar la respuesta. No, hay una respuesta inmediata. ¿No? Hay una ruptura del discurso, una ruptura del diálogo. ¿Alguna otra característica? Personalidades como sí. Hay una personalidad fáctica, hay una personalidad ficticia. Los chicos no se identifican en términos de lo que significa esa apropiación de lo bueno para constituir el psiquismo, sino que hay, digamos, mimetización con algunas características del objeto. Y tienen conductas imitativas, frágiles. Rafael Paz, un psicoanalista que tengo el orgullo de conocer, de los mejores del mundo, argentino, él dice, estamos creciendo sin densidad psicológica, sin densidad mental, ¿no? Es como que la mente no tiene la densidad necesaria para poder procesar las cosas que ocurren en la vida cotidiana, ¿no? Esto es un poco algunas características Carlos, del borderline. Bueno, creo que abordamos un tema que lo teníamos ahí como segundo plano, pero muy importante. Yo te agradezco. Quisiera continuar. No sé si vos podés, los miércoles pasás por acá, así que esto de Argentina en el diván me interesa, porque mencionaste algo que lo dejo para la próxima charla. Se vienen elecciones el 14, el próximo domingo 14, y vos mencionaste... Te puedo agregar un punto más porque sí, creo que a la gente le va a gustar. El sujeto borderline, con esa fragilidad yoica, es un sujeto ambiguo y es un perfecto partener del psicópata. Es decir, cuanto más desprovista de personalidad está la sociedad, el psicópata tiene mayor capacidad de manejo. Me surgió ese dato porque justo hablaste de la política. No, porque mencionaste que con todo esto que mencionaste de la juventud son los futuros políticos, gobernantes, y yo veo ahí una gran crisis, ¿no? Luis, el futuro de todos los países, no solamente de Argentina, va a depender de la capacidad de defensa mental. El futuro depende de la capacidad de defensa mental. Una buena estructuración psíquica con variados recursos para poder interpretar la vida y un buen nivel de educación. Defensa mental. ¿Por qué? Porque todo viene decodificado, todo viene simbolizado, todo viene oculto, todo viene psicopateado y hay que tener capacidad de interpretar para poder funcionar en una vida sin el fracaso vinculado a todo lo que decíamos antes, ¿no? Adicciones, suicidio, depresiones, etcétera, etcétera, etcétera. Carlos, te agradezco muchísimo. No, gracias a vos. Por este aporte y te espero. El miércoles Vale. a las 20 andás por acá. Vamos a continuar analizando a la Argentina, a los jóvenes, y me ha dejado un poco preocupado con todo esto de los adolescentes que no tenía conocimiento de algunas cosas, pero de otras no. Dale. Muchas gracias. A vos. Pedro, vamos a ir a la pausa y cuando regresemos continuamos con todo el material que tenemos para desarrollar en el día de hoy.